Dice buenos días. No se le escucha el audio, licenciado. Licenciado, buenos días. No se escucha el audio. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licenciado, buenos licenciado. días. Un gusto saludarle. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Esperando que estén muy bien, que las fiestas de San Valentín también fueron excelentes para cada uno de ustedes y pues que esas celebraciones de igual manera, ¿no? Siempre celebrarlas en familia y justamente con los seres más queridos, ¿no? Es importante también a destacar, en este caso, momentos importantes, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Es nuestro primer tema de la unidad número uno, ¿sí? Y el tema que nosotros vamos a revisar para iniciar el año lectivo es el fin del Imperio Romano e inicios del Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, pues el Imperio Romano fue uno de los grandes imperios en la antigüedad, ya que tenía pues una extensión territorial sumamente grande, tenía un ejército sumamente extenso. Además de ello, los emperadores romanos en su momento pues lograron mantener una estabilidad política, social, económica. Además de ello, también tenían lo que son grandes avances culturales en disciplinas, en el arte, pero sobre todo cabe mencionar de que todos esos avances científicos prácticamente fueron tomados de la civilización de los griegos, ¿no? Como ustedes saben, los romanos conquistaron a los griegos y de ahí directamente aprendieron y tomaron no tanto sus territorios como sus avances científicos, tecnológicos e inclusive pues sus dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dios más importante de los griegos? Zeus. Zeus, excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues para los griegos Zeus era el dios más importante, ¿no? Sin embargo, en este caso, para los romanos era el mismo dios, pero cambiándole el nombre. Si para Grecia Zeus era el más importante, para Roma era conocido con el nombre de Júpiter, ¿sí? Entonces prácticamente tomaron todas sus bases en este caso del imperio griego como tal, ¿no? Sin embargo, empezaron a tener lo que es una serie de disputas en los últimos años del imperio romano por ostentar el poder, ¿no? Y aquí existía una gran inestabilidad política, los generales romanos peleaban directamente por el trono, aquí se aplicaron lo que son medidas de impuestos sumamente amplios para la población y sobre todo por parte externa del imperio se dieron los grandes ataques de los pueblos bárbaros, ¿no? Que ellos obviamente eran pueblos que estaban afuera del Imperio Romano, que buscaban la manera de conquistar Roma. Sin embargo, en sus mejores años, los romanos prácticamente los tenían fuera de combate, es decir, los tenían fuera del territorio y ellos directamente dudaban en ingresar, ¿no? Sin embargo, a raíz de los conflictos internos, prácticamente los imperios bárbaros aprovecharon la oportunidad y tuvieron lo que son enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, pues uno de los pueblos bárbaros, en este caso más reconocidos, fue el que estuvo al mando del azote de Dios que se le conocía, ¿no? Con el nombre de Atila, el rey de los hunos, ¿no? Que prácticamente, pues, logró invadir Roma en dos ocasiones, ¿no? Sin embargo, ahí podemos establecer que la debilidad del Imperio Romano también pasaba, ¿no? Por los enfrentamientos por los pueblos bárbaros, por crisis internas políticas, por las formas de gobierno y también por la normativa que se impuso por parte de Teodosio, ¿no? Cuando dividió el Imperio Romano en dos territorios, en honor a sus dos hijos, en Arcadio y en Honorio, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos establecer cómo eran los enfrentamientos entre los pueblos bárbaros, en este caso,
con el ejército romano. Ya que en sus mejores años, eventualmente, pues, los romanos con los legionarios que se le conocía al ejército, realmente, pues, eran sumamente grandes, sumamente estables, ¿no? Sin embargo, en sus últimos años, prácticamente el ejército también quedó sumamente deteriorado. Bien, vamos, división del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la diapositiva? El señor... Hola, señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. División del imperio. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395 a.C. Arcadio el Mayor gobernó el imperio romano de origen que comprendía a los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria y Palestina. Erigen Egipto, la capital fue Constantipla. Honorio, el menor reino en el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y en el norte de África. La capital fue la ciudad de Melán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Perdón. Eh, Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, aquí directamente, ¿no? Podemos establecer que otro de los factores de la debilidad, ¿sí? Del Imperio Romano fue su división, ¿no? Que estuvo a cargo, en este caso, por parte de Teodosio, ¿sí? Al morir, obviamente, pues dividió en sus dos hijos el Imperio Romano. En el año 395 en su hijo Arcadio y Honorio, ¿no? Arcadio quedó directamente en el Imperio Romano de Oriente y estaba comprendido entre los territorios, ¿no? Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina, Egipto, que nosotros lo conocemos en la actualidad, ¿no? Y la capital en ese entonces, ¿sí? Fue Constantinopla, ¿no? Mientras que su hijo menor, Honorio, prácticamente, ¿no? Quedó en el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Gobernó los territorios de Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. Aquí la capital fue la ciudad de Milán, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, todo lo que está aquí justamente era del Imperio Romano. ¿Sí? Era un territorio sumamente extenso, sumamente amplio. Miren, sí, parece otro continente. Miren, sumamente grande y extenso, ¿no? Bueno, aquí también lo tenemos. En donde eventualmente, pues, la muerte de Teodosio dividió el Imperio Romano. Acá, prácticamente, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Sí, en Honorio y en Acadio. Sin embargo, aquí directamente a raíz de los pueblos bárbaros y el ataque directamente de ellos, el Imperio Romano de Occidente pues desapareció, ¿no? Mientras que el Imperio Romano de Oriente, en este caso, logró perdurar 1000 años más. Sin embargo, ya no era conocido con el nombre del Imperio Romano, sino más bien con el nombre de el Imperio Bizantino. Sí, perduró 1000 años más y bueno, después en el año 1453 prácticamente fueron derrotados por los turcos otomanos, ¿no? Pero en fin, vamos a determinar cuáles son las características de la debilidad que tuvo el Imperio Romano en sus últimos años. Me ayuda por favor el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Freddy Javier, por favor.
Ya, espérame, se ve. El gobierno se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota, en parte debido al alto costo que demandaba el imperio y en parte también a su economía estancada. Los elevados impuestos y una inflación que condujo al final inevitable del Imperio Romano, la mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación. Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al Oriente en pago por los bienes de lujo llevó a una escasez de este mineral para producir las monedas romanas. Como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que en el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, prácticamente, ¿no? A raíz de los enfrentamientos con los pueblos bárbaros, obviamente, pues se necesitaban los recursos, ¿no? Y su economía prácticamente estuvo estancada por estos enfrentamientos y la forma que el Imperio Romano trató, en este caso, de mejorarlos, era creando lo que son impuestos, ¿no? Lo que obviamente, pues, afectó a toda la población y eventualmente también se dieron levantamientos dentro del Imperio Romano, ¿no? Otra situación sumamente difícil que cambió fue que prácticamente los romanos empezaron a utilizar el trueque como forma de comercio, ¿no? Que obviamente para aquellos años ellos ya utilizaban su propia moneda. Si nosotros podemos observar acá, sí, en la imagen central, aquí directamente podemos encontrar algunas imágenes de las monedas, en este caso de los romanos, ¿no? Obviamente no eran redondas, sino más bien eran ovaladas con el rostro de los emperadores, ¿no? Y al no tener directamente recursos para hacer las monedas, empezaron directamente a tratar con el trueque como forma de intercambiar sus productos, ¿no? Aquí podemos denotar que la moneda también se devaluó. Aquí directamente los impuestos no mejoraron las condiciones de vida, sino más bien pues se incrementaron los conflictos dentro del territorio de los romanos, ¿no? Muy bien, ahora, decadencia del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor Julio Vicente? ¿Estamos ahí? Buenos días. Buenos días, por favor. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá la penosa agonía que tuvo el Imperio Romano fue a partir del siglo III, ¿no? Sin embargo, aquí también, ¿no? Podemos observar cómo eran las luchas y los enfrentamientos que tenían, pues, los romanos con los pueblos bárbaros, ¿no? Aquí también, pues, se hace referencia a Atila, prácticamente cuando llegó al territorio de los romanos, los saqueó en algunas ocasiones, ¿no? Sin embargo, la primera vez por intervención del Papa, eventualmente Atila no saqueó el Imperio Romano. Sin embargo, para la segunda vez que obviamente necesitaba recursos, necesitaba apropiarse de los territorios más importantes de Roma, prácticamente los conquistó, ¿no? Pero eventualmente, pues, los impuestos y las luchas que tenían con los pueblos bárbaros eventualmente tuvo con la finalidad de la decadencia del Imperio Romano. Ahora, vamos a verificar sus causas internas. ¿Me ayuda el señor Paul Cacarón, por favor? Buenos días, Vicente. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales.
lo cual desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperador a sus generales y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y las crisis sociales y económicas. Gracias. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Acá también otro factor importante a destacar fue la corrupción. Sí, la corrupción directamente por parte de los gobernantes en el territorio romano, la lucha del poder entre los generales romanos y obviamente pues descató lo que es el levantamiento de la población, ¿no? Eso eventualmente tuvo lo que es una debilidad y aprovecharon los pueblos bárbaros prácticamente para conquistar el territorio romano, ¿no? Sin embargo, otra situación muy difícil que afrontaban los cristianos eventualmente fue la persecución de los romanos, ¿no? Porque los romanos consideraban que los cristianos eran aquellas personas que traían lo que es inestabilidad política, enfermedades, traían directamente pestes y por ende pues los perseguían, ¿no? Eso también pues declinó, obviamente pues para que el imperio romano tuviera lo que es su decadencia, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos observar cómo fueron las luchas, cómo fueron los enfrentamientos, ¿no? Aquí también se hace un recuento de otro levantamiento por parte de los esclavos. Hemos visto tal vez en algún momento la película de Espartaco. Sí, ¿no? ¿La hemos visto? Sí, licenciado. Sí, Excelente, La muy de, bien. sí, Dentro licenciado. de esa la de Sí, película Trescientos, nos profe. explica directamente cómo era la vida de un esclavo romano, ¿no? Obviamente, qué tipo de actividades tenía que realizar. Por lo general, todo lo que tenía el Imperio Romano en tema de construcciones, en tema directamente de avances científicos, prácticamente estaban obligados los esclavos a realizar todos estos trabajos, ¿no? Sin embargo, a raíz de esta inestabilidad política, eventualmente pues también aprovecharon los esclavos en los levantamientos, ¿no? Sin embargo, en algunos casos funcionaban los levantamientos, en otros casos pues no, ¿no? Ya que el ejército obviamente estaba diezmado en los enfrentamientos, sin embargo, en algunos levantamientos de los esclavos lograron escapar, ¿no? Sin embargo, otros prácticamente fueron rodeados y fueron asesinados, ¿no? Sin embargo, esa mala gestión por parte de los emperadores romanos, es decir, por los generales que luchaban por los poderes, prácticamente dio paso a que el imperio romano, pues, se terminara, ¿no? Pero solamente en una facción, en el imperio romano de Occidente, ¿no? Entonces, prácticamente el imperio romano de Oriente logró perdurar 1000 años más ya que ellos habían hecho negociaciones, en este caso, con los pueblos bárbaros, ¿no? Entonces ellos decían a los pueblos bárbaros que no querían ningún tipo de enfrentamiento y que si era por ellos prácticamente tenían que pagar una cuota, ¿sí? O un dinero para que los pueblos bárbaros no los molestaran, ¿no? Entonces, mediante ese tipo de negociaciones, eventualmente pues lograron perdurar 1000 años más, ¿no? Y obviamente pues se le conoció con el pasar del tiempo con el nombre de el Imperio Bizantino. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? A raíz de esta gran división, ¿sí? El noroeste de África también, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, dentro de la característica importante del territorio del noroeste de África, fue que prácticamente en su momento los romanos también lograron apropiarse de la civilización de los egipcios, ¿no? Los romanos lo convirtieron pues en provincia. Pero sin embargo, miren, todo ese territorio prácticamente era de los romanos. Y obviamente el objetivo principal que tenía Teodosio era de que al dividir el Imperio Romano prácticamente podrían anexar más territorio, ¿sí? Sea directamente por Arcadio o tal vez en este caso por Honorio. Sí, lo hacía.
Sin embargo, miren, los pueblos bárbaros prácticamente vivían a fronteras del Imperio Romano. Ellos eran una especie de tribus, comunidades que no tenían gran desarrollo, sino más bien solo estaban preparados para los enfrentamientos, ¿no? Y la actividad más básica de ellos era prácticamente el pastoreo. Sí, todo esto, ¿no? Prácticamente estaba a favor del Imperio Romano, ¿no? Miren. Además de ello, sí, aquí cabe destacar lo que es la presencia de uno de los representantes más grandes que tuvo el rey, en este caso el grupo bárbaro del rey de los hunos, ¿no? Atila, el azote de Dios. Se decía también que por donde pasaba el caballo de Atila, prácticamente no volvía a crecer nada, ¿no? Era un representante sumamente temido de aquella época y obviamente pues logró conquistar y saquear Roma en algunas ocasiones, ¿sí? Pregunta, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado, sí se ve la pantalla. Sí, todavía listo. Muy bien, pensé que se me había ido. Excelente. Ahora, entonces, hasta el día de hoy, Roma, en este caso, sigue siendo uno de los imperios más grandes de la antigüedad, ¿no? Ya que sentó bases, en este caso, para nuestra sociedad actual. Por ejemplo, dentro de Roma, obviamente se establecieron políticas administrativas, la organización social, departamentos administrativos, departamentos de justicia, pero sobre todo también las obras de arquitectura, ¿no? Lo que son los templos, lo que son los puentes, lo que son los acueductos que nosotros tenemos y las termas, ¿no? Prácticamente todo fue un legado, en este caso, del Imperio Romano, ¿no? También podemos hablar un poco de la religión. Si recordamos un poquito en sus inicios, la religión de los romanos, en este caso, estaba basada en el politeísmo, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Especialmente dioses de la naturaleza. Una vez que conquistaron los territorios, en este caso de los griegos, todos los dioses griegos, en este caso, pasaron a ser dioses romanos, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, apareció un representante sumamente importante que dio origen al cristianismo. ¿Cuál es ese personaje? Jesucristo. Excelente, 10, muy bien. El personaje o el representante fue Jesús, ¿sí? Eventualmente, a raíz del aparecimiento, de su nacimiento, de su vida, de sus milagros, en este caso que están destacados dentro de la Biblia, eventualmente el cristianismo apareció dentro del Imperio Romano, ¿no? Sin embargo, el Imperio Romano no vio con buenos ojos a Jesús y obviamente ustedes saben cómo terminó, ¿no? Lo acusaron, lo sentenciaron y pues también lo asesinaron, ¿no? A raíz de su muerte, prácticamente la religión de los romanos se mantenía en visión a los griegos, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de los pocos años de la década del debilitamiento del Imperio Romano, prácticamente, ¿no? Empezaron a perseguir, en este caso, a los cristianos con la finalidad de erradicar sus problemas, pero más de ello también daban paso a que el cristianismo se fortaleciera en el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Pero esta vez con el nombre de el Imperio Bizantino. Entonces fueron una serie prácticamente de afectaciones que tuvo el Imperio Romano, lo que declinó en su debilitamiento, pero sobre todo el punto central, ¿sí?, de toda su inestabilidad fue la gran división que hizo Teodosio como tal, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo claro, Todo claro, licenciado. licenciado. Todo bien, licenciado. Todo bien. Excelente, muy bien. Antes que me olvide, ¿no? Bueno, ustedes son segundo del día domingo, ¿verdad? Sí, Sí. licenciado. Sí, licen. Excelente, muy bien. Recién, bueno, me notificaron que yo seré su tutor.
¿sí? Wow. Entonces, como yo les había mencionado en algún momento, como su tutor, voy a estar al pendiente de todas sus actividades, ¿no? Entonces, cualquier duda, inquietud sobre, bueno, sobre cualquier otra materia también la podemos conversar, ¿no? Entonces voy a ser su tutor y como su tutor voy a ser su papá. Como saben decir en el colegio, los chicos, va a ser nuestro papá en todo momento y nos va a ayudar en todo, ¿sí? En todo lo que sea posible. Es importante, ¿no? Entonces, chicos, quiero que por favor revisen la plataforma, ¿no? Revisen nuestros contenidos, revisen también todos los temas que nosotros vamos a trabajar. Señor Edwin Pérez, dígame, por favor. Licenciado, yo estaba viendo la plataforma, abro la plataforma, pero no encontré la información de este nuevo ciclo o del, ¿recién están cargando o tengo que entrar en otras ventanas? En el caso de la plataforma ya debe estar completo, ¿sí? Me parece que la actualización termina hoy 12 de la noche en el caso de la plataforma. El día de Ah, mañana, obviamente ustedes ya van a tener, sí, lo que son el acceso a las demás materias, los contenidos y los temas que nosotros vamos a trabajar se encuentran en los módulos, tanto en los módulos como en las guías de aprendizaje, ¿sí? Todo lo tenemos ahí. Ahora, antes que me olvide, como tutor nosotros vamos a tener también que elegir un representante del curso, es decir, un presidente o una presidenta, ¿sí? Entonces, en su momento, pues también tendremos que elegir un representante o quien voluntariamente quiere ser el presidente o la presidenta del curso. Señor Edwin, dígame, por favor. buenos días a todos y licenciado, verán, el año anterior nosotros tuvimos a Margarita como presidenta y representante, entonces pienso, no sé si tal vez Margarita está ahí conectada, que nos ayude también este año. ¿Por qué digo esto? Porque Margarita es de Quito y nos puede ayudar a cualquier tema que está cerca de la capital y ustedes están allá, entonces para mí me sería bueno si Margarita lo Mm, requiere, seguir siendo ¿verdad? la misma. ¿Verdad? Sí, la señorita Margarita era la presidenta del otro año. Muy bien. Señorita Dolores Margarita. Buenos días, licenciado. Buenos días con todos. Buenos Eh, días. pues yo creo que aquí deben de votar los compañeros. Yo gustosa de apoyarles y estar pendiente del grupo que tenemos, aparte de solo alumnos. Como bien habrían visto, el año anterior fuimos un buen grupo, eh, súper colaboradores y en especial para las informaciones también. Entonces yo quisiera que elijan los compañeros, licenciado, y pues a la vez me da mucho gusto que usted sea nuestro tutor y así podremos trabajar en conjunto. Muy Eso bien. es. A ver, en el caso del tutor, sí, en el caso, bueno, en el caso del presidente o la presidenta del curso, sí, estamos, a ver, la primera semana. Ok, primera, segunda, tercera. Antes, ya lo vamos a hacer así, bueno, para que se conozcan un poquito más los demás compañeros que son nuevos. Y de igual manera, ¿no? Me imagino que también debe estar en los grupos. Ahora, antes que termine la unidad número 1, vamos a elegir a nuestro representante o la representante, ¿ok? Así que en estas 2 semanitas más que vamos a tener, quiero que por favor se conozcan, bueno, en este caso, ¿no? Por las aplicativos, por el caso del grupo de WhatsApp, por las clases también, para que se conozcan un poquito más. Y de ahí, en este caso, vamos a elegir, ¿sí? A la tercera semana vamos a elegir al presidente o la presidenta del curso, ¿no? Pero yo también doy mi voto a la señorita Dolores. Así que de aquí en 3 semanas vamos a buscar 3 candidatos y todos vamos a elegir o a elegirla, ¿ok? Bien, entonces chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No les voy a mandar ninguna actividad de historia y nos encontramos en la tardecita
para ciudadanía, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos en la tarde. Gracias.